Bienvenidos a esta lección donde hablaremos sobre las variables de fecha y hora. Las variables de fecha y hora pueden tomar entre sus valores fechas, horas o fechas y horas. Por ejemplo, la variable fecha de nacimiento. Esta tiene solo fechas. La variable fecha de aplicación, que también contiene fechas, pero vemos que es un formato diferente. La variable hora del accidente solo tiene la hora. Mientras que la variable fecha de pago tiene ambas la fecha y la hora de cuando un pago se ha completado. Las variables fecha y hora merecen una mención especial porque con el preprocesamiento adecuado, estas variables pueden enriquecer nuestro conjunto de datos inmensamente, ya que hay mucha información y patrones que se pueden extraer y derivar de las fechas y las horas. Vamos a aprender cómo extraer esta información en una sección más adelante en el curso. Por ahora, sigamos explorando este tipo de variables. En el Jupyter Notebook que acompaña esta lección, vas a encontrar dos ejemplos de variables de fecha y también el código que necesitas para poder explorarlas. A continuación, usaremos los datos sobre préstamos de la compañía Lending Club que introdujimos anteriormente en el curso. En el Notebook vamos a explorar la variable fecha de emisión del préstamo, que describe la fecha en la cual el dinero fue entregado al prestamista. Y también vamos a explorar la variable última fecha de pago, que indica la fecha del último pago que ha realizado un prestamista. Acá tenemos un extracto de las variables del Lending Club y nos damos cuenta que estas dos variables solo contienen información sobre fechas. En esta gráfica estamos visualizando cuánto dinero ha desembolsado el Lending Club en los últimos años en préstamos para diferentes niveles de riesgos clasificados de la A a la G. Cada prestamista es asignado a uno de estos niveles de riesgo cuando solicita un préstamo. De la gráfica podemos observar que el Lending Club parece haber incrementado la cantidad de dinero que otorga en préstamos desde el 2013, una tendencia que parece continuar hasta el día de hoy. Además, podemos ver que la mayoría de préstamos están en las categorías de riesgo C y B. Es todo por esta lección. No olvides revisar el Jupyter Notebook que acompaña esta lección. Gracias.